de Recording e-learning in y ver progress. la agenda oficial de este ramo, en el que partimos hoy, después la segunda clase es el miércoles y después el viernes, ¿ya? Y después para las otras clases continuamos con lo normal que era lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Al finalizar la clase del viernes se la habilita la prueba, que generalmente van a tener aproximadamente como 24 o un poquito más horas, generalmente un poco más, entendiendo de que algunos pueden trabajar en, sin conexión, digamos, expedita a lo que es Internet. Entonces ahí se les da como un tramo horario más en el caso de que tengan que pasar al día siguiente, ¿ya? Em, las primeras clases van a estar relacionadas a todo lo que, bueno, esta clase tiene, este ramo tiene una duración de 3 semanas. Em, Cada semana vamos a ver una unidad, por lo tanto vamos a ver 3 unidades. La primera unidad tiene que ver con los conceptos más teóricos de una infraestructura de datos espaciales. La segunda unidad está relacionada con cómo pensar en armar una infraestructura de datos espaciales. Ya ustedes ya una vez que ya tienen como todos los conceptos más teóricos y bases de qué es esto, eh, el día de mañana en la unidad 2 los vamos a preparar para que ustedes puedan armar e incluso gerenciar y liderar una infraestructura de datos espaciales, ¿ya? Pueden pensar en cualquier IDE, y eso es cómo está armado este ramo. No solamente van a pensar en IDE Chile, ¿ya? Sino que perfectamente pueden estar pensando en alguna IDE municipal, en alguna IDE a nivel de gobierno regional o incluso algo mundial, ¿ya? De hecho, si el día de mañana ustedes se quieren cambiar de país y hacerse cargo de la IDE de las islas de San Martín, también lo pueden hacer, ¿ya? Y para eso vamos a ver unos documentos que son bastante actualizados. De hecho, es un trabajo que comenzó aproximadamente el año eh, 2020-2021, más que nada 2021, ya toma más velocidad, y viene a actualizar todos los conocimientos y de conceptualizar muy bien cómo es una IDE, ¿ya? Y esto es un documento que está hecho por los principales países que han liderado las construcciones de IDE del mundo, y entre ellos está Chile. Ya, por lo tanto, son documentos bastante actualizados. Antiguamente existían em, otras bibliografías, como por ejemplo el Cookbook de las SDI, de la infraestructura de datos espaciales en inglés, pero eran bastante antiguos y estaban muy orientados a lo que era solamente la tecnología, ¿ya? Estaba muy orientado como arme su portal. Y esto no es así, ¿ya? Porque yo puedo ser un excelente técnico, armar un portal muy bonito y todo, pero si no tiene un respaldo, va a morir, ¿ya? Y eso, vamos a hablar mucho de eso, mucha conversación en la segunda unidad. Y la tercera unidad, ahí ya nos vamos a ir más por el lado más práctico. Vamos a ver un poco a nivel muy general de cómo se distribuyen generalmente los servidores, qué opciones, tanto gratuitas como comerciales, tenemos para poder armar una infraestructura de datos espaciales desde el punto de vista tecnológico. Y después les voy me imagino, no sé, comúnmente hago esta pregunta y no todos responden que sí. La universidad a ustedes les da acceso a GIS Online, ¿ya? Y me imagino que muchos ya tienen acceso a GIS Online, pero a veces generalmente alguien del curso no lo tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sé, por X motivo. Entonces lo que voy a hacer es que a través de Rosina Sánchez les voy a enviar un formulario para que todos me completen cuál es su email universitario, el email, todos sus datos en el fondo, para contrarrestar con la persona que está a cargo de darle acceso a las cuentas de ArcGIS Online y ArcGIS Pro también, em, para cerciorarme de que todos tengan acceso y podamos trabajar en la unidad 3 confeccionando un geoportal, y ese, el geoportal es la nota número 3, ¿ya? La unidad número 1 y la unidad número 2 llevan una prueba teórica que la van a desarrollar en los links que tiene el aula virtual, ¿ya? Pero la 3 es la entrega de un trabajo. ¿Alguna duda hasta acá en cuanto a los contenidos o evaluaciones? Oh, obvio. Ok, gracias, Pablo. Si no hay duda, vamos a partir mostrándole un poco un diagrama que quizás en la primera impresión lo van a ver que es muy confuso,
pero en el fondo es como un mapa un mapeo de todas las cosas que hace una IDE, tomando como ejemplo la IDE Chile principalmente. Vamos a hablar mucho en en la unidad uno. Ya en la unidad 2 nos vamos a salir un poco de la IDE Chile, nos vamos a ir más a un conocimiento más global, pero en la parte uno vamos a hablar mucho de IDE Chile, pero no porque coincidentemente estemos en Chile, sino que porque la I de Chile es un muy buen caso de éxito para explicarlo y desarrollarlo. ¿Ya? Hace justamente muchas cosas de lo que queremos que haga una I. Ya si ustedes el día de mañana están en una municipalidad y ustedes dicen, sí, pero es que en mi municipalidad no hacemos lo mismo que la I de Chile, conceptualmente sí, hacen lo mismo. ¿Ya? Conceptualmente van a tener que pensar en el ciudadano, van a tener que atender demandas ciudadanas, van a tener que hacer alianzas con otras organizaciones, van a tener que construir un geoportal, van a tener que tener un apoyo político, van a tener que tener financiamiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, al final, conceptualmente es lo mismo. ¿Mm? Voy a proceder a compartir pantalla. Ya, ya. Este es el mapa conceptual que les decía, es un diagrama de flujo más que nada. Me pasó de que a ver, es bien grande, pero van a ver de que ustedes dicen, oye, esto puede ser un poco complicado entenderlo, pero les aseguro que después si lo volviéramos a revisar al final del ramo, lo van a entender mucho mejor. Van a estar bastante familiarizados ya con cierto vocabulario y el por qué se hacen ciertas cosas. En lo personal me tocó de que, bueno, en la época, cuando yo estudié, en este caso la misma carrera que están estudiando ustedes, en ese tiempo yo tenía un ramo que lo dictaba un excelente profesor de la época, eh, y teníamos un ramo que se llamaba normativas cartográficas y en el fondo nos estaban preparando para saber eh, qué es leyes y decretos, etcétera, etcétera, tenían relación con nuestra carrera, ¿ya? Y siempre me acuerdo perfecto de que en esa época, que esto era a principios del 2000, en ese tiempo no existía la I de Chile, no existía el SNIT, nada, ¿ya? Y en ese tiempo, remontándonos a esa época, existía como mucha confusión en cuanto a los datos, de dónde estaban. Tampoco existía la ley de transparencia, por lo tanto no era difícil acceder a los datos. Eh, y cuando entrábamos en el mundo, en la conversación de los datos y dónde están y cómo obtenerlos, en ese tiempo no existía esto y era un caos, ¿ya? Por lo tanto, al final lo único que para uno era más fácil era construir los datos finales. Y de hecho, en la empresa bueno, después me titulo inmediatamente. Antes de titularme, gracias a Dios, ya estaba con trabajo en una empresa bastante reconocida de esa época. Y empezamos a digitalizar muchas cosas. Y de hecho, cuando viene el terremoto, ¿cuándo fue? 2010, si no me equivoco. ¿El grandote? Sí. Ya. Nosotros, como empresa privada, estábamos más preparados que el Estado, ¿ya? Con información a nivel manzana, todo bien digitalizado, etcétera. Y de hecho, muchas organizaciones gubernamentales nos tocaron la puerta a nosotros para decir, por favor, pueden entregarme o ayúdenme regalándome los datos que ustedes han construido. Obviamente no tuvimos ningún problema, era una emergencia, así que ningún problema en entregarle todos los datos que habíamos construido, por lo tanto sabíamos perfectamente por dónde había pasado el tsunami y saber cuánta gente vivía en cada una de las manzanas afectadas por tsunami, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque en esa época no había ninguna estructuración de datos. Bueno, para el 2010, para el terremoto sí, pero las organizaciones, las instituciones, en este caso, productoras de datos, eh, estaban recién como partiendo en esta curva de tener una producción coordinada. Ya en ese tiempo no estaban coordinados. Y les cuento que cuando yo estaba haciendo este ramo de normativas cartográficas, eh, se estaba hablando de un proyecto que se iba a llamar SNIT. ¿Ya? Entonces, cuando nace, el que todos ustedes conocen como I de Chile, para mí, por ser eh, más antiguo en la carrera, para mí, mi top of mind cerebral se llama SNIT, ¿ya? Que es Sistema Nacional de Información Territorial, ya que correctamente se llama Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial. Eh, y ya se hablaba de este nuevo proyecto SNIT, pero aún no nacía, ¿ya? Bueno,
Después, yo ya había egresado todo, se nace, en este caso, el SNIT, y se crea la I de Chile. Y desde la vereda en que yo estaba sentado, desde el lado privado, yo era representante en este caso de una empresa que estaba produciendo muchos datos en esa época. Por eso les comentaba esto de que teníamos mucho dato cuando llega el terremoto. Y resulta que siempre yo, desde el lado más de usuario, tenía como grandes deseables de oye, la I de Chile debería hacer esto, como país deberíamos hacer esto otro, y tenía mucha idea. Y después, por estas circunstancias de la vida, eh, nada, todo muy fortuito y coincidente, llego a trabajar en la I de Chile, y obviamente estaba muy contento porque tenía muchas ideas para ayudar a Chile finalmente, ¿ya? Porque cuando yo era usuario tenía estos problemas, entonces ahora yo estaba sentado en la silla que podía solucionar estos problemas. Y eso me permitió generar muchos proyectos y muchos de esos funcionaron y muy bien recibidos, etcétera, etcétera. Pero cuando llego a la I de Chile, me empiezan a hablar de otras cosas que también había que hacer en la I de Chile y que tiene que ver con todo este mapa, ¿ya? Y para eso se me entregan muchas minutas, por otro lado tenía como que era más o menos lo que el ministro quería que desarrolláramos, em, y me llenan de información. Ya les cuento todo este preámbulo para explicar por qué se crea esto. Y había mucha información que dominar y obviamente en mis ansias de querer trabajar, como yo venía a una velocidad, eh, como venía muy del mundo privado, con ganas de hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, quería aprender rápido esto para empezar a implementar nuevas soluciones. ¿Ya? Y junto con toda la información que me bombardearon, empecé a construir este mapa que me ayudó mucho y me ayuda hoy para explicar qué es lo que hace una IDE finalmente. Entonces, vamos a hacer zoom para explicarle un poco. Como les dije, puede que al principio sea quizás bastante enredado, pero créanme que no. Ya. Si no se ve bien por efectos de zoom, me avisan y ahí vamos jugando con eso. Ya. Lo primero que nosotros debemos entender es que todos nosotros conocemos la I de Chile, ¿ya? Pero la I de Chile es un producto del SNIT, ¿ya? ¿Qué es el SNIT? Que es el Sistema Nacional de Información Territorial. Pero todo lo que nosotros conocemos como esta oficina, que se llama SNIT, esta oficina se llama la Secretaría Ejecutiva del SNIT, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la I de Chile, lo que nosotros tenemos pensado es esto, ¿ya? Es esto de acá. Ojo, que después acá, en otro cuadrado, van a ver I de Chile, pero vamos a llamar I de Chile como el producto de la Secretaría Ejecutiva del SNIT. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos un SNIT antes de esta oficina o agencia? Porque el SNIT es un paraguas, es un sistema que lo componen muchas instituciones, ¿ya? Eh, Todas las instituciones, por ejemplo, todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, las municipalidades que se han subido a este proyecto, que todas estas instituciones que le he nombrado, que están elaborando información territorial, arman este sistema, ¿ya? Y este sistema tiene que trabajar de manera colaborativa y coordinada. Y por eso es que existe una Secretaría Ejecutiva que hace de que todo este trabajo sea de manera coordinado y colaborativo. Por eso tenemos un concepto de SNIT que es como un paraguas, ¿ya? Ahora, ustedes pueden decir, eh, no todos los ministerios producen información. No. O esta es una afirmación equivocada. Prácticamente todos los ministerios producen información geográfica. ¿Mm? Creo que el único que no, y de seguro es no porque quizás no lo sé o porque no han dado cuenta de quizás de lo que están haciendo, creo que el único ministerio que no he escuchado haciendo cosas territoriales es el Ministerio de la Mujer. Todos los demás, incluyendo hasta el Ministerio de Deportes, todos producen información territorial. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la época cuando yo estaba estudiando, y si yo quería hacer mi tesis de grado, por ejemplo, y yo quería obtener el shapefile de las áreas verdes de Chile, ¿a quién le tocaba la puerta para que me tocara, para que me pasara, en este caso, las áreas verdes? Primero, en ese tiempo, quizás era muy probable que no me las pasaran, ya porque no había una ley de transparencia o recién se estaba implementando. Pero en ese tiempo, las áreas verdes, de seguro que ya las tenía digitalizadas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de seguro que también las tenía digitalizadas el Instituto Nacional de Estadística,
porque era importante saber de todas las manzanas de Chile cuáles eran áreas verdes para no ir a censar, ¿ya? O censar de otro modo a la gente que pudiese estar viviendo en una situación de calle, ¿ya? Y así podíamos contar muchas instituciones y oficinas del Estado que tenían áreas verdes. Es importante también señalar de que después en la empresa donde yo estuve trabajando también nos dedicamos a digitalizar áreas verdes, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántas veces se duplicaron los esfuerzos por digitalizar áreas verdes en Chile en esa época? Muchas, ¿ya? Entonces la única forma de cortar eso era decir, ¿saben qué? Paremos este cuento, vamos a ponernos de acuerdo, nos vamos a sentar en una mesa, necesitamos que haya voluntad política también de los ministros, que la hay, créanme que los ministros están súper comprometidos con la información territorial, ¿ya? Em, y sentémonos y tengamos reuniones periódicas para que todo esto marche de manera coordinada. En ese tiempo, bueno, habían otras personas a cargo de este proyecto, que también todos mis respetos porque hicieron que este proyecto funcionara y llegó a funcionar muy bien, ¿ya? Entonces ellos vivieron como la parte difícil de esto y lo lograron, ¿ya? Lograron de que todos los ministerios trabajen de manera colaborativa, ¿ya? Y ordenada. Es importante señalar de que em, se creó también un decreto, ¿ya? Se creó el año 2006 un decreto supremo que crea el Sistema Nacional de Información Territorial. Por lo tanto, existe una espalda oficial de por qué todos debemos trabajar de manera coordinada y ponernos a disposición, en este caso, del SNIT o la I de Chile, ¿ya? Eh, Ahora, es importante señalar que el SNIT no se manda solo. No significa que esta agencia o esta oficina, que es la Secretaría Ejecutiva del SNIT, que es esta, eh, hace lo que quiere y puede decir, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto otro. ¿Ya? No es así. El padre del SNIT es un consejo que se llama Consejo de Ministros para la Información Territorial y está compuesta por, no todos, pero por casi todos los ministros de Estado. Ustedes pudiesen pensar, así como uno generalmente piensa que a veces los ministros quizás no tienen mucho tiempo para estar hablando de información territorial, no es así. Esto realmente se lo toman con mucha seriedad, eh, y los ministros sesionan al menos una o dos veces para crear ciertos lineamientos importantes o prioridades para que, en este caso, el SNIT pueda trabajar durante el año con la visión que le están dando los ministros, ¿ya? Eh, Tuve la suerte, cuando yo fui secretario ejecutivo de la I de Chile, de que el ministro que era mi jefe estaba muy comprometido con la I de Chile, y en ese tiempo también, el que era presidente de Chile, también estaba muy comprometido con la información territorial, ¿ya? De hecho, él mismo le decía al ministro, oye, a la I de Chile, hazla trabajar porque acá podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Y de hecho, cumplió un rol fundamental durante la pandemia, ¿ya? Muchas cosas que la gente veía en todo Chile y también tanto los ciudadanos como los ministros, era información que estaba siendo producida y coordinada desde la I de Chile, ¿ya? Obviamente también en coordinación con otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud, pero era muy, por ejemplo, anécdotas de que a veces venía, no sé, por ejemplo, el ministro París, que todos ustedes conocieron, y él me mostraba, por ejemplo, en unas hojas como, eh, mira lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, y me mostraba dónde estaban los focos de COVID, y obviamente esa información que él me estaba mostrando, si bien la estaba produciendo el Ministerio de Salud, pero toda la plataforma tecnológica la estábamos haciendo nosotros, entonces yo sabía muy bien lo que me estaba mostrando, ¿ya? Entonces, les explico eso un poco para comentarles de que los ministros no es que esto lo vean lejano, ¿ya? Sino que eh, están bastante comprometidos con tener información territorial porque saben que para muchas cosas del día a día de Chile y también en caso de emergencia es que se necesita que tengamos una IDE o una infraestructura bien armada. Ya. Siguiendo como, si ya hablamos un poco de cómo se conforma este sistema, ahora vamos a ver como algunas de las funciones que tiene una IDE, ¿ya? En este caso, como les dije, vamos a hablar mucho de IDE Chile porque vamos a tomar como el caso de éxito, ¿ya? De hecho, si yo le cambiara el nombre, por ejemplo, a otras IDEs que también funcionan muy bien, como por ejemplo el caso de México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Países Bajos, em, Colombia.
Si le cambiáramos, se van a dar cuenta de que ellos hacen exactamente también lo mismo que Chile, ¿ya? Por lo tanto, cualquier cosa que acá yo les hable, piensen que cualquier IDE lo pudiese hacer. Y si ustedes dicen, es que esto a mí me gustaría implementarlo en una municipalidad o en un gobierno regional, es exactamente lo mismo, solamente tienen que como extrapolarlo a la institución desde la cual ustedes van a estar sentados. Bueno, desde la IDE en este caso, otra función que había era un apoyo y asesoría a las instituciones públicas, ¿ya? ¿Qué pasaba? Habían varias instituciones de que estaban recién familiarizándose con esto o de repente llegaban profesionales nuevos porque no siempre vamos a tener geógrafos, cartógrafos, geomensores como contraparte, ¿ya? Sino que siempre vamos a tener gente que estudió quizás ingeniería civil industrial, ingeniería comercial, administración de empresas. Vamos a tener muchas profesiones como nuestros interlocutores, ¿ya? Entonces, de alguna manera, cada vez que había un cambio de profesionales o cada vez que sumábamos a una unidad, una división nueva que se sumara a este proyecto, había que explicar mucho de qué se trataba y por qué era importante, qué software existían de manera gratuita en el mercado, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso también había que capacitar y estar siempre brindando mucha asesoría. ¿Ya? Después nos vamos a ir ramificando un poco acá, vamos a hablar primero de las principales funciones que tiene una I de Chile. Otra función muy importante era armar la I de Chile, que la I de Chile es la que ustedes conocen cuando se meten a www.ide.cl, ¿ya? Y entran en este caso a un geoportal donde todos los profesionales pueden entrar y poder descargar los shapes, no sé, cualquier tipo de información que esté georreferenciada, pueden tener acceso a través de este portal, ¿ya? Ahora, es importante destacar que este portal no funciona como una página web en la que pásenme todo lo que existe en Chile y yo soy el dueño de la información y la tengo que tener en mis servidores. No, ya el espíritu acá es que la I de Chile sea el nodo central para todos los usuarios y que si nos podemos interconectar, ya, nos interconectamos. Y si usted no tiene la capacidad de interconectarse con la I de Chile, entonces sí, páseme los datos y yo la voy a alojar en mi servidor. Pero si usted también tiene servidores y podemos estar conectados, mucho mejor, porque así no perdemos versionamiento de los datos. Ya eso es importante. Si, por ejemplo, alguno de ustedes me pasa un shapefile para que yo lo guarde y yo lo deje disponible en mi página web, al otro día ustedes actualizaron ese shapefile y el mío ya quedó desactualizado. Entonces, la mejor manera es que nosotros podemos estar interconectados y que si ustedes crean un elemento o mueven un elemento, inmediatamente para todos los usuarios se va a ver ese cambio. Entonces, la idea es siempre estar apuntando a que estemos interconectados, ¿ya? Que es lo que comúnmente han escuchado quizás en este y en muchos ramos cuando hablamos de la interoperabilidad. ¿Ya? Pero para interoperar tenemos que ponernos de acuerdo en que tengamos, en este caso, por ejemplo, formatos en común, sistemas de referencia común, protocolos de comunicación común, etcétera. ¿Ya? Em, en la I de Chile vamos a hablar mucho de, más adelante, después como en la segunda parte de hoy, de que hay algunas cosas que quizás como Chile hemos hecho mal. Ojo, ¿ya? Que se han ido cambiando de a poquito, pero la idea es que ustedes no salgan después de este ramo con este chip 100% técnico, sino que salgan con un chip pensando en la gente, ¿ya? Así que ahí vamos a hablar de cómo y de Chile podemos hacer de que sea más conocido. Los grupos de trabajo. ¿Qué pasaba? Em, Remontémonos a antes de la I de Chile, en el que había que ponernos de acuerdo en muchas cosas, y la I de Chile, como yo les dije, es un ente coordinador, ¿ya? Eso hace de que nadie, ni la I de Chile, ni tampoco cualquier ministerio, por ejemplo, pueda tener la razón con ciertas cosas. Y la única manera era armar grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, ¿sabes qué? Necesitamos tener todas las manzanas de Chile digitalizadas, alguien puede decir, ok, yo voy a inventar, esto es un invento, ¿ya? Yo soy, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y me voy a dedicar a digitalizar todas las manzanas de Chile. ¿Ya? Seguramente se demore 6 meses, un año, no lo sé, y dice, tomen, ahí están las manzanas de Chile. Y después cuando nosotros las tomemos para trabajar, le vamos a decir, lo que acabas de hacer no me sirve. ¿Por qué? Porque dibujar es fácil. El tema es el atributar las manzanas de Chile, porque todas las manzanas de Chile tienen un código único, ¿ya? Y ese código único se enlaza con la información censal, ¿ya? Eh, por lo tanto, quizás ese error lo hubiésemos evitado si no hubiésemos sentado antes en una mesa como grupo de trabajo para conversar en quién lo puede hacer, quién lo usa y qué atributos necesita para usarlo, ¿ya? Entonces, para evitar esos errores es que se arman grupos de trabajo de cierta información que es fundamental para Chile. Eh, por ejemplo,
hablemos de, por ejemplo, de temas geodésicos. Hablemos de la geodesia en Chile. ¿Cuál va a ser el datum que nos va a regir? ¿Cuáles van a ser, no sé, las correcciones que se van a hacer? ¿Quién las va a hacer? ¿Quién se hace cargo? ¿Las vamos a licitar? ¿Quién lo va a adjudicar? Etcétera, etcétera. Entonces, hay conversaciones que no solamente dependen de el SNIT o que dependen de un ministerio que diga, ah, es que yo soy Serna Geomin, yo tengo la razón en todo esto. O porque después va a venir, por ejemplo, el IGM, es decir, es que yo soy el ente autorizado para hablar de geodesia en Chile. Entonces, es decir, sí, pero es que yo soy el principal usuario. Y así sucesivamente, muchos ministerios van a decir, ¿sabes qué? Tenemos algo en común, mejor sentémonos a conversar y entre todos tomemos acuerdo. Y desde la creación del SNIT es que se van generando distintos grupos de trabajo para tomar acuerdos importantes con respecto a la producción de cierta información que requiere una instancia de conversación. Ahora, estos grupos de trabajo son bastante dinámicos. ¿Qué significa eso? Hay grupos de trabajo que tienen muchas reuniones, otras que tienen pocas reuniones, o grupos de trabajo que a veces realizan su trabajo, valga la redundancia, y termina el grupo de trabajo. Por ejemplo, si tuviésemos que digitalizar, por ejemplo, eh, toda la hidrografía de Chile, la hidrografía en Chile no tiene mucho cambio. ¿Ya? Entonces, basta con sentarse a armar cómo armar la hidrografía de Chile, hacer las licitaciones, digitalizar, hacer pruebas. Hoy en día con inteligencia artificial también se pueden hacer estas cosas, etcétera, etcétera. Y una vez que ya está digitalizada la hidrografía de Chile, es como, ok, listo, cumplió su función el grupo de trabajo, ¿ya? Quizás ahora ya no es necesario que nos juntemos una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Ahora quizás pudiésemos juntarnos una vez al año, una vez cada 2 años, no lo sé, ¿ya? A eso se llama que cada grupo de trabajo, dependiendo el tipo de dato con el que trabaje, en este caso los expertos, van a tener distintas frecuencias de trabajo, ¿ya? Ahora, lo importante sí es que el SNID aquí coordina un poco, como que hace de mediador entre los distintos ministerios, instituciones que se quieren subir a estos grupos de trabajo, eh, y también convocar a ciertos grupos de trabajo. Por ejemplo, pudiésemos crear un grupo de trabajo nuevo, ¿ya? Pero tampoco se trata de que el SNID convoque a 3 personas que son justo, estos son mis amigos, y sentémonos a trabajar y no le preguntemos a nadie. No, sino que también es parte del SNID hacer una convocatoria abierta, que todos los ministerios o universidades o grandes expertos en la materia se den por enterados que se va a conformar un grupo de trabajo de esto, que puedan manifestar quienes tienen interés de formar parte, etcétera, etcétera. Y eso es coordinación, ¿ya? Y por eso en este caso la parte del SNIT es que coordine esto, ¿ya? Luego hay una parte de difusión, ¿ya? ¿Qué significa esto? Es que es un poco difícil hacer una difusión en el sentido de que quizá hoy en día con los temas de email masivo, de las redes sociales, puede ser de que el tema se ha ido haciendo más fácil, ¿ya? Pero la idea siempre es buscar los canales que en este caso estén de moda hoy en día, obviamente, sin duda, por ejemplo, publicar en Instagram, en LinkedIn, o incluso inicialmente, por ejemplo, si nos acordamos cuando nace TikTok, que nace para temas más como de videos de personas, hoy en día hay hasta como, hasta tutoriales en TikTok, ¿ya? Entonces, de hecho, hasta hoy en día es una muy buena plataforma de comunicacional para distintas cosas. Entonces la idea es que la I de Chile siempre también tenga esta pata de estar buscando cómo llegar a la mayor cantidad de usuarios posible para estar difundiendo en qué está haciendo, qué cosas se están generando nuevas. Y por ejemplo también tiene mucho que ver con hacer seminarios, hacer workshop técnicos. eh, por ejemplo, cuando nace el SNIT, en ese tiempo obviamente no habían redes sociales ni nada de eso, y lo que se hacía cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de meses, era hacer un newsletter, por ejemplo. ¿Ya? Y a todas las organizaciones públicas y algunas privadas que están relacionadas con temas de geoinformación, les llegaba este newsletter y obviamente, si nos remontamos a esa época, obviamente todo era revista y era una muy buena forma de publicar lo que se estaba haciendo y los avances en la materia. ¿Ya? Hoy en día ya no es necesario tener un área de edición periodística, de estar redactando, de estar imprimiendo, sino que hoy en día es mucho más fácil porque a través de las redes sociales es más fácil difundir. ¿Ya? Pero también a veces hay que hacer algunas cosas, por ejemplo, también a nivel internacional, donde es importante hacer webinars o hacer algún tipo de conferencias internacionales de estas materias.
Y esa es toda el área de difusión que también no se puede perder de vista. Luego tenemos un tema de representación. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos estar trabajando como ya sea una IDA municipal o del gobierno regional o una IDA en este caso nacional como la IDA de Chile, estar trabajando sin estar en contacto con otras IDE, ¿ya? Entonces, sí existen como instancias en que se juntan a conversar todas las IDE, ¿ya? Y obviamente, en el caso de I de Chile, alguien tiene que representarla, ¿ya? Entonces, en este caso, la persona que está siendo como jefe de la I de Chile, automáticamente toma la representación eh, de la I de Chile en grupos que son internacionales también, ¿ya? Entonces, acá nos vamos a encontrar con dos tipos de representaciones. Por ejemplo, todo lo que es la IDES a nivel internacional, donde se va a tener en contacto, por ejemplo, con qué está haciendo la I de Argentina, la I de Uruguay, la I de Colombia, la I de México, I de Ecuador, Panamá, Honduras, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Entonces es importante estar en conversaciones con ellos también, pero también existen otros tipos de representaciones que se llaman multisectoriales, ¿ya? Cuando hablamos de sectorial, nos referimos a ministerial, ¿ya? Es como lo mismo poner multiministerial, ¿ya? ¿Por qué? Porque también a nivel nacional hay altas cosas que tienen que ver con información territorial y es importante que quien está liderando la I de Chile se siente también con otros comités o grupos o secretarías ejecutivas o direcciones de otros ministerios para hablar de información territorial. Entonces es importante, por ejemplo, sentarse a conversar entre la I de Chile con quizás alguna otra agencia que esté hablando de temas de reducción de riesgo de desastre, temas satelitales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a nivel ministerial también tiene que haber una interacción y algún representante de la I de Chile que hable con otras agencias también. ¿Ya? No solamente esto es internacional, sino que también hay una interacción nacional. ¿Ya? Ahora, en internacional hay una muy importante, y de hecho acá nos vamos a detener mucho en la unidad 2 a hablar sobre el UNGGIM. ¿Qué es esto? Que es Naciones Unidas, este es el Comité de Expertos de Información Geoespacial, que lo lidera Naciones Unidas, ¿ya? Ahora, ¿por qué vamos a hablar mucho de eso? Porque Naciones Unidas ha hecho mucho un trabajo bastante positivo en poder hacer conversar a las IDES del mundo, ¿ya? Generalmente, y algo que también por formación mía más cartográfica, yo estaba, cuando salí de la universidad, bastante como muy seteado con, por ejemplo, con el IPGH, ¿ya? Y de hecho, no sabía que existían otros, ¿ya? Y para mí, lo único que yo sabía que existía era el IPGH, que de alguna manera el que conformaba parte del IPGH era automáticamente el que estuviera en el cargo de director del IGM, ¿ya? Y después me encuentro que Naciones Unidas estaba muy adelantado en esto, pero IPGH también estaba haciendo muchas otras cosas, ¿ya? Cuando entro en este cargo y tener que pasar a formar parte también del directorio de Naciones Unidas, eh, tuve que entender muy bien qué estaba haciendo el IPGH, porque la idea obviamente no era de que existiera como una competencia, ni mucho menos una sana competencia, ¿ya? Sino que pudiésemos ir trabajando mancomunadamente. Y me di cuenta de que sí existía mucha sinergia. ¿Por qué? Y esto es importante que lo entiendan porque el día de mañana cuando ustedes quieran postular a ciertos fondos, es importante que tengan como bastante claridad o de repente cuando empiecen a leer mucho de IPGH, sobre todo también en redes sociales, que ellos también tienen una muy buena difusión, pueden entender también a qué se están metiendo y si va de la línea con lo que ustedes quieren hacer o apuntar algún día en el caso que ustedes quieran liderar una idea, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia? Naciones Unidas está muy orientada al avance de los países, ¿ya? Por ejemplo, sabemos de que si nosotros nos comparamos con IDE Chile, con otras IDEs top del mundo, no tenemos nada que envidiar, ya estamos muy avanzados en comparación a las top del mundo. Pero si empezamos a mirar para el lado, nos empezamos a encontrar con IDEs que están muy maduras e incluso, por ejemplo, nos pasó mucho en pandemia, que nosotros como Chile nos armamos muy bien y muy rápido, gracias a que teníamos una IDE muy madura, ¿ya? E inmediatamente incluso llegamos a prestar colaboración internacional. Pero cuando llamábamos, por ejemplo, a la IDE de San Martín, de Curazao, de todas estas islas que están en el Caribe, nadie nos contestaba. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué no nos contestan si le estamos mandando un correo ofreciendo toda la ayuda e incluso dotando de licencias, instalándole licencias?
y nadie responde, ¿qué pasa acá? Claro, después entiendo de que a veces las IDES eran una persona o eran parte de otros temas de planeamiento territorial, etcétera. Y claro, por ejemplo, esta gente estaba en cuarentena en sus casas y lo más seguro es que no tenían un notebook como es lo normal de uno, ¿ya? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que, claro, que a las personas los mandaron a las casas, su computador quedó en la oficina y obviamente hubo una desconexión total del trabajo. Y nosotros como Chile intentando contactarlos para ofrecer la ayuda y no teníamos ningún tipo de respuesta. Y nos encontrábamos con ese tipo de realidades, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque efectivamente es lo que Naciones Unidas quiere trabajar, ¿ya? Naciones Unidas quiere, y esta es una frase que eh, adopta las Naciones Unidas, que es que nadie se quede atrás, ¿ya? Y era por eso que era muy importante que todos los países que teníamos una IDE muy madura, pusiéramos de todo nuestro conocimiento para que los otros países que estaban más inmaduros en esto pudieran copiar nuestras buenas prácticas, ¿ya? O al menos nosotros pudiésemos como decirle, mira, esto funcionó y esto no funcionó. Y para que ello, su curva sea mucho más rápida, su curva de aprendizaje o su curva de maduración, ¿ya? Y ese era el trabajo que nosotros teníamos que hacer mucho con Naciones Unidas. Por otro lado, teníamos a IPGH, ¿ya? Que además corría por otro camino, porque era un camino en el que no estaban tan relacionadas con las I de Chile, si bien estaban relacionadas, pero no eran el actor principal, sino que el actor principal acá eran como los institutos cartográficos. Y por estas cosas de la vida, me tocó trabajar mucho y participar con sesiones con el IPGH, y me daba cuenta de que no solamente estaba sentado los institutos cartográficos, sino que también estaba sentada la NASA, estaba sentado el equivalente al CERN Geomin, por ejemplo, de Estados Unidos, estaba sentado también en la mesa em, el equivalente al CHOA de Estados Unidos. Y también yo decía, pero si están, por ejemplo, estas organizaciones, ¿por qué no está, por ejemplo, el CHOA de Chile? Y no, estaba más compuesta por organizaciones que eran como muy referentes en ciertos temas, ¿ya? Entonces ahí me di cuenta que el IPGH tenía como una conformación distinta a la de Naciones Unidas. Y ahí me doy cuenta de que en realidad el IPGH apuntaba a otras cosas que era muy positiva, ¿ya? Que estaba mucho más orientado a lo que era la investigación, ¿ya? Y obviamente todo lo que era promover mucho el tema como de, más que académico, sino que, por ejemplo, de que ojalá los países, por ejemplo, pudiesen tener su centro de investigación satelital. O sea, estaban no solamente pensando en que ojalá todos los países tengan acceso a imágenes satelitales, no, estaban más orientados a que todos los países, por ejemplo, darles un financiamiento para que tengan centros de desarrollo satelital o centros de investigación satelital. Entonces, por eso era de que la formación como orgánica o administrativa era distinta, ¿ya? Ahora, ¿por qué les cuento un poco eso? Porque es importante que si ustedes el día de mañana desde sus trabajos, yo sé de que no todos acá se van a dedicar a una IDE, ¿ya? Eso yo lo sé. Ni que tampoco está en los planes de todos. Pero sí este ramo lo que abarca es que de alguna manera ustedes siempre van a tener algún tipo de interacción con IDE Chile, con este conjunto de nodos, muchos nodos, ya sea nacional o internacional, o ustedes desde su organización, si es que están en el ámbito privado, van a interactuar como una IDE, ¿ya? En el que ustedes van a decir, oye, esto se parece a lo que hablamos en este ramo, de estar interconectados, de esto del servidor que tiene que ver, de tener un geoportal, etcétera, etcétera, ¿ya? Em, entonces, dependiendo por qué línea ustedes se quieran tirar, si se van a ir más por el lado de las infraestructuras, ¿ya? De tener como todo un árbol bien armado de información territorial, o se van a ir más por el lado de la investigación, el desarrollo, etcétera, es también donde ustedes tienen que estar mirando siempre bibliografía, ¿ya? Tanto ya sea como Naciones Unidas, que está más por el lado de infraestructura, o por el lado más investigativo, que está por el IPGH, ¿ya? Algo muy bueno es que el IPGH generalmente publica postulaciones a fondos, ¿ya? De financiamiento. Por lo tanto, si ustedes necesitan hacer algún tipo de investigación, lo más seguro es que el IPGH sí les dé dinero. Por el lado de la Nación Unida, no hay mucho financiamiento como para llamar a concursos y ese tipo de cosas, pero sí hay mucho apoyo, como por ejemplo, de que ustedes como país o como organización o como ciudad, por ejemplo, puedan postular a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que me puedan dar licencia, así como más, trabaja más como a nivel de contacto, ¿ya? Como decir, oye, ¿saben qué? Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen contacto con la gente de ERRI Estados Unidos para que me pueda regalar licencia o me pueda dar un excelente descuento o poner profesionales para que me expliquen un poco de esto de la interoperabilidad y todo eso lo van a hacer, ¿ya?
O incluso, por ejemplo, ¿sabes qué? Me gustaría armar un documento oficial que respalde mi IDE, o me gustaría armar una política de información territorial. También Naciones Unidas, eso es lo bueno que tiene como mucha documentación eh, como documentos tipo para proveerles, ya mucha capacitación, etcétera. Ya entonces, IPGH quizás por otro lado le decir, pucha, es que yo no tengo todo este contacto, pero te puedo dar la plata para que tú lo hagas. ¿Mm? Esa es como la gran diferencia. Hay otras cosas también que, volviendo un poco como a las tareas principales de una IDE, que tiene que ver también con lo que es la innovación, ¿ya? De hecho, parte también de los objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos tiene que ver con temas de innovación. En la innovación, la única manera de avanzar es que nosotros conformemos alianzas y miremos mucho para afuera, ¿ya? Si nosotros no vamos a interactuar con nuestros pares y nos vamos a estar mirando al ombligo constantemente, es muy posible que nos vaya muy mal, ¿ya? Y acá, en este caso, por ejemplo, Chile con México tienen, a nivel de IDE, tienen como una muy buena alianza porque son dos países que van muy adelantados en temas IDE, ¿ya? Y además, por ejemplo, perfectamente pudiésemos decir, oye, Estados Unidos también lo tiene, Canadá también, Australia también, pero obviamente con México también hay sinergias también por temas de barreras idiomáticas, también tiene que ver, por ejemplo, con los temas de poder postular a fondos juntos, que va a armar una sinergia más grande. Eh, Quizás Estados Unidos tiene más plata como ellos, como plata propia, ¿ya? Pero a nivel de postulación de fondos, quizás una sinergia Chile-México puede ser muy bueno, y es ahí donde existe una muy buena alianza, ¿ya? Después seguramente más adelante les cuento un poco de estas alianzas que se arman, porque también van en beneficio a países que están más inmaduros con esto, ¿ya? A nivel nacional, obviamente hay muchas empresas, organizaciones que quieren hacer algún tipo de alianzas con la IDE. Obviamente se les explica de que obviamente como IDE no vamos a ser los dueños de toda la información de Chile, pero sí somos como un canal, un canal de entrada para llegar a dónde está este dato que tú andas buscando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay mucha sinergia a nivel, por ejemplo, de cómo hacer crecer nuestra granja de servidores con el centro de modelamiento matemático y tener supercomputadores para tener un alto nivel de procesamiento. Bueno, hoy en día ya no es ONEMI, sino que es el CENAPRED, en el que ellos son uno de los estamentos que ellos tienen mucha información, obviamente muy proactivamente siempre se están consiguiendo información, pero durante la emergencia también se empieza a generar mucha información en ese minuto. ¿Ya? Y de alguna manera tenemos que ayudar a facilitar la información espacial al CENAPED cuando hay una emergencia. Por ejemplo, el día de mañana, por ejemplo, puede haber un incendio forestal perfectamente y nosotros podemos estar listos teniendo todo el uso de suelo y saber qué tipo de bosque es, dónde hay áreas agrícolas, dónde está el área urbana, las curvas de nivel, no sé, por ejemplo, dirección de vientos, etcétera, etcétera. Eh, pero inmediatamente se empiezan a generar, por ejemplo, informaciones relacionadas con cuál es el área afectada, donde tengo los distintos recursos instalados para atender la emergencia, y esa información que yo no la puedo tener lista antes, es información que se va generando durante la emergencia. Entonces, también hay que ayudar en este caso al Senapred para armar datos geográficos en tiempo récord, ¿ya? Bueno, hay otras iniciativas también, de hecho la Universidad Católica apadrina estos dos grupos, CEDEUS, que tiene mucha información, que es una muy buena, de hecho funciona muy bien como IDE también, como una IDE universitaria, que obviamente están muy apuntando a temas de desarrollo y planificación territorial. Me gusta mucho el CEDEUS particularmente, ¿ya? Me encantaría también que la U el día de mañana pudiese tener algo así, como con esa idea. Y después tenemos ITREN, que también está como con una ala de la Universidad Católica que está más orientada a lo que es la reducción de riesgo de desastre, ¿ya? Pero son, por ejemplo, estos son ejemplos de algunas organizaciones que utilizan y requieren mucha información territorial y procesamiento de información territorial, y obviamente la IDE es un muy buen aliado para que ellos puedan cumplir con este deseable. Y finalmente tenemos todo lo que es la atención ciudadana, ya que como buen estamento gubernamental, obviamente llegan muchas peticiones por mail, por carta, por oficio, diciendo, oye, ¿sabes qué? Necesito este dato, ¿dónde está? ¿Me lo pueden pasar? O con quién me comunico, y obviamente eso es, como buen estamento gubernamental, perdón, es algo que por ley debemos estar siempre contestando, ¿ya? Por eso también existen, por ejemplo, el SIAC, que es donde entran como esta como la oficina de consulta directa hacia la ciudadanía, ¿ya? Y obviamente otros canales directos que a veces llegaban correos directos a la I de Chile, que no pasaban por SIAC, que es como el conducto oficial,
pero atendiendo de que esto es un mundo bien especializado, también dábamos un canal directo para que la gente pueda consultar directo con IDE y no se negaba nunca ninguna consulta, ¿ya? Al menos por parte de la IDE. Luego nosotros referenciábamos al productor de información y ahí a veces, quizás el 70% de las veces había éxito de poder entregar la información, pero a veces hay información que no se puede pasar, porque hay algunas que están como al alero de la ley de que, por ejemplo, mucha información, por ejemplo, que produce el GM, el SAF, el CHOA, que tiene que tener una retribución económica porque hay un gasto en la producción, ¿ya? No así en los estamentos más gubernamentales del Estado, como los ministerios, las municipalidades, etcétera, que sí se hace con fondos públicos, ¿ya? Pero ahí hay de todo, y ahí podemos estar hablando muchas horas con respecto a datos que a veces nosotros, hasta yo mismo a veces pido por transparencia y no me la pasan, etcétera, ¿ya? Bueno, les cuento un poco de todo este gran diagrama, principalmente para que vean de que la IDE Chile no, o la IDE, una IDE en general, no es solamente una instancia tecnológica, de tener una infraestructura tecnológica para que la gente pueda descargar información, sino que tiene que ver con un gran ecosistema, ¿ya? Y este ecosistema, para que funcione, también tiene como un orden, eh, tiene un padre que es el Consejo de Ministros. También existe otra instancia que la vamos a ver en otra clase, que tiene que ver con cómo nos sentamos a hablar técnicamente también con los otros ministerios, etcétera. ¿Ya? Eh, pero, y acá viene como algo que vamos a repetir mucho, al menos en la unidad uno, que tiene que ver con una crítica a nuestro, como a nuestro perfil profesional. Eh, tengo una duda antes, a ver si, por favor, me pueden contestar. ¿Este es el primer ramo que tenemos juntos o yo le había hecho otro ramo antes? Algunos compañeros Profe, hizo clase antes y otros no. Ah, ya, yo primera vez que estoy con usted. ya, muchas gracias. Es mi segunda vez ya, profesor. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque seguramente si ya les hice clase, ya les conté de esta crítica. Y acá sí se evidencia. Y tiene que ver con que cuando, por ejemplo, nosotros armamos una IDE Chile, imagínense todos nosotros, ok, nos ponemos de acuerdo y todos nos vamos a trabajar a IDES, ¿verdad? Unos se van a IDE de la región de Concepción, de Arica y Parinacota, de la Araucanía, otros, si se quieren, ir a municipalidades, ya. Y todos estamos full enfocados en IDE, ya. Y el que se quiera quedar en el mundo privado hace su IDE corporativa donde está trabajando. Imagínense todos nos sentamos a trabajar en IDES. El gran pecado, ¿ya? Es que cuando hablamos de IDES, ¿ya? O de geoportales, siempre nosotros estamos pensando en el profesional de las ciencias de la Tierra, geógrafo, cartógrafo, geomensor, geólogo, geofísico, cualquiera, que quiere descargar información. Y ese es un error, pensar solo en eso, ¿ya? Acá nosotros, ¿qué es lo que, perdón que como ser autorreferente, pero cuando yo estaba en este cargo, yo decía, Chile no nos está pasando plata para solucionarle el problema a los 1000 geógrafos de Chile. Nos está pasando plata para solucionarle el problema a los chilenos, ¿ya? Y de alguna manera, con nuestro trabajo, tenemos que hacer o tenemos que aumentar el bienestar de los ciudadanos de Chile. Suena súper bonito lo que estoy diciendo, pero se puede, ¿ya? Otro pecado que cometemos mucho, que seguramente se los comenté a los que ya le hice este ramo, es que los profesionales de la ciencia de la Tierra somos súper buenos para chamullar y para prometer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos a punto de titularnos, somos expertos en decir, es que con la información territorial nosotros podemos eh, disminuir la pobreza de Chile, podemos disminuir la delincuencia de Chile, podemos aumentar la tasa de escolarización de la población, podemos aumentar la tasa de conectividad y no sé qué y todo esto. Pero por favor, alguien dígame cómo, ¿ya? Entonces es ahí donde viene el problema. Que nosotros somos re buenos porque y nos prometen, y a su vez nosotros escuchamos eso y después lo prometemos también a donde estemos trabajando, a nuestro jefe, a nuestras autoridades. Decimos que páseme toda la plata del mundo porque si yo tengo toda la ciudad en shape, voy a poder hacer maravillas. Y es así como hoy en día las autoridades han creído en esos proyectos, entregan la plata, finalmente tenemos la ciudad digitalizada y con esto vamos a mejorar la planificación territorial y nos encontramos que en realidad no es solo eso, porque hay que fijarse en otras cosas, hay que fijarse también en temas de
cuál es el momento político exacto para hacerlo, temas técnicos, temas también de que si, por ejemplo, yo salgo a terreno y voy, por ejemplo, eh, s- eh, a hablar con la gente y decirle, oye, miren, yo estudié ingeniería en cartografía, geomensura, entonces vamos a hacer esto porque una planificación tutorial. Les apuesto que la primera pregunta que les va a hacer es decir, ¿qué cosa? ¿Cartografía? ¿Geomensura? Entonces, eh, nosotros, los profesionales de la ciencia de la Tierra, hemos hecho una muy mala pega de dar a entender qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo se solucionan ciertos problemas, ¿ya? Entonces, ahí hay un trabajo que hacer y decir, oye, antes de salir a prometer o que, no sé, pues, el ministro me dé $1 millón para generar mi proyecto, que yo prometí disminuir la delincuencia, tengo que primero resolver otros problemas, ¿ya? Y esto en su minuto lo entendimos muy bien con el ministro que era mi jefe y trabajamos mucho en eso. Después vamos a ver, después hay unos slides que tienen que ver con eso. En el que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la I de Chile, hasta a mi mamá me costaba mucho explicarle dónde yo estaba trabajando, ¿ya? Entonces, ¿cómo acerco la I de Chile, que es una instancia gubernamental, a la ciudadanía, ¿ya? Y que de alguna manera hasta la población entienda de que es importante que exista una I de Chile. Ahora, a una persona quizá, si tú me dices, oye, es importante que exista la I de Chile, hoy en día decir, no, no. ¿Por qué? Porque se le está solucionando el problema a los 1.000 geógrafos que existen en Chile, ¿ya? Entonces, de alguna manera, hay que llegar con las soluciones de I de Chile hacia los ciudadanos, ¿ya? Y ahí es donde vamos a mostrar un poquito como más adelante en unas diapositivas que les voy a mostrar y también algo de cómo se trabajó eso y, y la I de Chile quizás no se hizo tan famosa, pero sí empezó a llegar a muchos grupos de personas donde antiguamente no estaba llegando y esto obviamente cada vez y cada año va creciendo más, ¿ya? Eh, y con eso nosotros tangibilizamos de que realmente podemos ir solucionando cosas, ¿ya? Entonces, bueno, eso era como la primera parte de poder explicarles un poco de todas las cosas que hay que hacer y que esto no es solamente sentarnos a armar un geoportal y listo, ¿ya? Siendo las 20:20, vamos a dar un break de unos 10 minutos, ¿ya? Para después volver con la segunda parte de la clase de hoy, donde ahí sí vamos a todo esto que les estoy contando, poder tangibilizarlo como lo hemos hecho como Chile, entendiéndose que podemos pensar quizá en cualquier país, Argentina, Colombia, cualquiera, pero vamos a tomar el caso de Chile porque es un muy buen caso de éxito, pero obviamente esto lo pueden extrapolar a cualquier gobierno regional, municipalidad o incluso cualquier país, ¿ya? Dicho eso, entonces entramos en un break y nos volvemos a encontrar en unos 10 minutitos más. ¿Ok? Ya, señores, Ya, muchas profesor. gracias. Desconozco si, yo creo que no, pero estas presentaciones están en el aula virtual. Pero si no hay, Rosina, porfa, acuérdame y te las comparto por WhatsApp para que puedas repartirlas con todo el curso. ¿Mm? Ya. Les voy a compartir pantalla. O ya estaba compartiendo, perdón. Em, Se ve, ¿cierto? La presentación. Sí, profesor, sí se ve. Muchas gracias, Gonzalo. Ya. Bueno, la primera em, diapositiva tiene algo eh, que necesito que se fije. ¿Por qué en esta diapositiva vemos la imagen del metro y no la de un mapa, de una montaña, de un modelo tridimensional? ¿Por qué está el metro? Pregunta para ustedes. Por la interconexión que tiene el metro. Tibio, sinceramente. Pero por ahí anda. Pero claro, tiene que ver algo, interconexión, pero hay algo más allá. La interconexión podría ser una consecuencia.
por el medio de transporte que es. Sí, tiene que ver también porque es un medio de transporte. ¿Y qué tiene que ver la interconexión que mencionaba o el medio de transporte con una IDE? ¿Nada? Ya. ¿Por qué acá no vamos a poner una imagen de un mapa y todo eso? Porque tiene que ver con lo que les mencionaba antes de irnos a break. Las IDE, la IDE, cuando estamos hablando de, llámese como una IDE en cualquier instancia gubernamental, está hecha y su función es que pueda mejorar el bienestar de la población. ¿Ya? Recuerden que la IDE no está hecha para solucionar el problema y para que los 1000 geógrafos de Chile puedan descargar los checkpoints. ¿Ya? Esto está hecho para que podamos tener una infraestructura en que los datos podamos estar interconectados eh, eh, podamos estar interconectados entre distintos servicios, las capas conversen entre sí, todas estén, por ejemplo, quizás o puedan conversar en el sistema de referencia correcto, etcétera, etcétera, para que los tomadores de decisiones tengan los datos listos, territoriales en este caso, para tomar decisiones, para decir, por acá es donde, por ejemplo, debe ir el trazado del metro, por aquí sería, no sé, el mejor lugar para colocar una estación. Entonces, todas esas decisiones se hacen de manera informada y la información, y principalmente con información territorial que esté correctamente levantada, ¿ya? Entonces, si esta información, todos fuésemos celosos de la información y nadie suelta la información, y de repente, por ejemplo, acá nosotros en Chile somos muy afortunados en tener un censo poblacional a nivel de manzana, ¿ya? Y eso no es así en todos los países, sí, la mayoría, pero en algunos, por ejemplo, la información no se libera a nivel de manzana. Si nos vamos, por ejemplo, eh, Argentina no es a nivel de manzana, son grupos de manzanas como que parecen como una especie como de mini barrio. em, Hay otros países incluso que esta información se tiene que ir a comprar. Y entonces, ¿cómo tomo la decisión de decir por dónde, por qué calle o calles o avenidas beneficio a más personas, por ejemplo, para un trazado de metro, para armar un trazado de transporte público en otra ciudad? Em, eh, Hacia dónde yo como, por ejemplo, municipalidad puedo incentivar a hacer crecer la ciudad y que esto crezca armónicamente, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de lograr eso es que tengamos la información ordenada, interconectada, interoperable, accesible, ¿ya? Y es por eso cuando hablamos de IDE, no pensemos en el file, por favor, ¿ya? Pensemos en cómo impactar con nuestra IDE a la gente, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a hablar un poquito de los conceptos más teóricos de una IDE. Eh, Sabemos que dentro del siglo XXI, obviamente esto ha traído consigo muchos desafíos, obviamente destaca todo lo que es una revolución tecnológica, para qué decir lo que ha pasado los últimos años y los últimos meses con respecto a inteligencia artificial, por ejemplo. Obviamente, si nos remontamos a, no sé, pues, a los 80, los 90, con todo lo que era la revolución de los computadores, luego después cuando empiezan a salir, por ejemplo, las tarjetas gráficas, ya podíamos poder tangibilizar mapas digitalizados, luego eso da origen a los sistemas de información geográfica, obviamente se empiezan a construir muchos datos, necesitamos ordenar los datos, quién crea los datos, quién está a cargo, y para eso necesitamos instituciones como el SNIP para que nos puedan coordinar la elaboración de datos, etcétera. Eh, y efectos como por ejemplo el de la pandemia viene a acrecentar y a revelar de que realmente es necesario en este caso poder contar con los insumos necesarios en el momento exacto, ¿ya? O en cierto minuto de poder decir, ahora necesito estos datos porque necesito tomar decisiones ahora ya, ¿ya? Y también que tampoco me acusen de que voy a tener información privilegiada, y también tiene que ver con temas de transparencia también, de que los datos con los que toma decisión una autoridad sean exactamente también los mismos datos que también se publican y están a disposición también de la ciudadana, ¿ya? Y eso tiene que ver también con entregar información pública oficial de manera oportuna y accesible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando empieza a partir la pandemia, eh, empieza a correr también mucho rumor de que habían como
estadísticas que estaban siendo ocultadas, etcétera, etcétera. Empieza esa como bola de nieve, no sé si era verdad o mentira, no tengo idea, ¿ya? Eh, pero sí sé de que llega un minuto en que toda la información realmente sí fue transparente, ¿ya? Independiente, por ejemplo, si se ocultó o no información, sí llegó un minuto en que eso se cortó y toda la información con que, por ejemplo, las decisiones que tomaba el ministro París era exactamente la misma información que estaba publicada a todos los ciudadanos de Chile, ¿ya? Y si nosotros, por ejemplo, en nuestros paneles de mando, donde se estaban publicando toda la información de los casos de COVID, si crecía un número, a París al mismo tiempo también le crecía un número, ¿ya? No había un delay de información, todo estaba siendo centralizado y como no toda la información se generaba e inmediatamente esa noche la información se procesaba y se publicaba inmediatamente, ¿ya? Y era la misma información, todos teníamos la misma información, ¿ya? Y eso se logra manteniendo una muy buena infraestructura de datos, ¿ya? Es la única manera de lograrlo. Ahora, si nosotros logramos tener toda esta infraestructura de datos, obviamente todos los tomadores de decisiones, las autoridades van a poder tomar las mejores decisiones y obviamente considerando todo lo que es la dimensión geográfica, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, ocultamos información, me refiero a no compartirla, ¿ya? No compartir información, les voy a terminar voy a hacer daño obviamente finalmente al país, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi autoridad o la autoridad de al lado que necesita de información no la va a tener, ¿ya? Obviamente estamos hablando de infraestructura de datos espaciales, cuando estamos hablando de empresas privadas, obviamente esto cambia totalmente, ¿ya? Obviamente ahí sí hay ventajas competitivas con tener cierta información, sabemos que la información es poder, etcétera, etcétera, entonces obviamente ahí sí necesito yo tener ciertas políticas de confidencialidad de la información también, etcétera, ¿ya? Estamos hablando en un ambiente público. Pero sí también es importante de que no solamente saber que las autoridades son los que toman las decisiones, sino que también hay otro tipo de tomadores de decisiones que están en la ciudadanía. ¿Ya? De alguna manera todos en algo estamos trabajando, tenemos que todos los días estar tomando decisiones, entonces yo también necesito de que los que generan información a raíz de, en este caso, con los impuestos que todos pagamos, esa información esté disponible para yo poder tomar otro tipo de decisiones en cosas en las que nosotros, por ejemplo, trabajamos habitualmente o nos desempeñamos profesionalmente, ¿ya? Y eso tiene que ver, obviamente, con sociedades también más libres y democráticas, ¿ya? Entonces, cuando se empieza a generar todo este tema, empieza a haber un avance computacional, informático bastante grande, se empiezan a gestionar grandes volúmenes de información y obviamente empieza como todo este tema de mis áreas verdes que yo dibujé conversarán con la base de datos de manzanas de Chile. ¿Calzan o no calzan? ¿Tomamos el mismo sistema de referencia? Se entiende que quizás no van a ser exactamente iguales a nivel milimétrico de donde posicioné cada uno de los vértices, ¿ya? Pero sí es importante que si yo la superpongo en un sistema de información geográfica, calcen perfectamente y me permita hacer análisis de ahí, ¿ya? Se entiende que quizás no van a ser exactamente iguales milimétricamente, pero sí existen varios geoprocesos que yo puedo ejecutar y simplemente con el hecho de que estos se superpongan bien, los geoprocesos van a funcionar muy bien, ¿ya? Entonces es por eso de que es necesario la conformación de infraestructuras de datos espacial, ¿ya? Y acá me remonto a lo que les comentaba al principio, cuando en este caso, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la universidad, no existía un SNP, y en ese tiempo pensar en proyectos de información territorial era súper complejo porque no había un orden en la información, ¿ya? Entonces, recién se estaba escuchando que se estaba en proyecto la creación de un SNP, y obviamente si lo extrapolamos también esto a otros países, también ellos están mucho más inmaduros que Chile, por lo tanto también están en esa etapa de desarrollo de encontrar primero encontrar la necesidad de una infraestructura y ahora empezar a conformarla, ¿ya? En cuanto a definiciones, vamos a encontrar muchas definiciones, ¿ya? Pero acá, lo que les comenté al principio de la clase, hay que tener ojo, porque hay muchas definiciones que a mi gusto están como bastante desactualizadas. De hecho, por ejemplo, una la que les estoy mostrando en este minuto es una definición que está basada en el año 2004, que uno puede decir, ah, sí, súper contemporáneo para los tiempos, pero en realidad las ideas han evolucionado bastante a partir del año 2004. Dice, por ejemplo, esta es de una bibliografía que se llama el Cookbook de las GSTL, ¿ya? Que es una IDE, tiene que ser más que una serie única de datos, una base de datos, una IDE incluye datos, atributos, documentación, tener obviamente los metadatos, un medio para describir, visualizar, valorar los datos, catálogos, la cartografía en red,
y algún método para proporcionar acceso a los datos geográficos. Además, debe haber servicios adicionales o software que permitan aplicaciones de los datos para hacer funcional una IDE. También deben incluir los acuerdos organizativos necesarios para su coordinación y administración a escala regional, nacional y transnacional. Esta definición, si bien es bastante buena, ¿ya? Pero sí está desactualizada. ¿Por qué? Porque está muy orientado a la parte tecnológica de los datos, de tener los datos, como que los datos bien ordenados solamente. Ya, por ejemplo, todos con su metadato, con su catálogo de datos. eh, pero si nosotros nos enfocamos solamente en los datos y, por ejemplo, en ciertas aplicaciones, como poder mapear el dato, mostrarlo, zoom in, zoom out, etcétera, eh, no sé si solamente con eso, y yo creo que no le estoy pegando a que la IDE pueda tener una vida, ¿ya? De que pueda solucionar problemas. Seguramente con la IDE, una IDE así solamente le voy a solucionar el problema a los 1000 geógrafos de Chile. Puedo generar algún tipo de aplicaciones para que el mapa sea dinámico, etcétera. Pero hoy en día esto va más allá, ya va a que a partir de estos datos como son más accesibles y no solamente poder accesibles descargados en Shape, sino que también sean accesibles hasta por la señora Juanita, ¿ya? Y que la señora Juanita pueda entender la información que tenemos colgada en nuestro geoportal, por ejemplo, ¿ya? Y de alguna manera también, para que esto pueda mantenerse en el tiempo, también necesito de algún tipo de financiamiento. Entonces también una de las patas que debo tener yo en mi IDE es siempre también estar pensando en cómo financio esto. ¿Ya? Quizás desde el punto de vista gubernamental va a ser difícil tener quizás una rentabilidad económica, ¿ya? Pero sí es importante en este caso eh, estar siempre pensando en eh, cómo buscar problemas, por ejemplo, temas de innovación para poder postular a fondos concursables y yo pueda tener el financiamiento, pero obviamente cuando yo postulo a un proyecto de innovación, me van a pedir una rentabilidad. ¿Ya? Quizás la rentabilidad no va a ser económica, pero sí puede impactar positivamente en algún grupo de la población o en la población. Entonces, tengo que también estar buscando de alguna manera esa rentabilidad. Fíjense, Instituto Geográfico Nacional de España, 2016, mucho más nueva que la que vimos anteriormente. Veamos la definición. Un sistema informático integrado por un conjunto de recursos, catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas web, dedicados a gestionar la información geográfica, fotografías aéreas, imágenes, planos, mosaicos, cartografía y otros disponibles en Internet que cumplan una serie de condiciones de interoperabilidad, normas, especificaciones, protocolos e interfaces que permiten que un usuario a través de un simple navegador pueda utilizarlos y combinarlos según sus necesidades. Personalmente, a pesar de ser una definición más nueva, es mucho más reducida que la otra, ¿ya? Esta está mucho más acotada y súper acotada a lo que es la parte datos, tener una interfaz tipo navegador, etcétera. Y lo único que lo abre es que ya no habla solamente quizás en cartografía, sino que alcanza a detectar también de que podemos almacenar también fotografía aérea, imágenes satelitales, mosaico, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, bajo esta definición, ¿quién se hace cargo de poder darle una continuidad en el tiempo a una IDE? ¿Ya? Solamente con datos no se le va a poder dar una continuidad. Así que ojo con esa definición. ¿Ya? Hay otras definiciones que están como mucho más orientadas también, mucho más en la parte más tecnológica de servidores, sino que saliéndonos un poquito del dato, ¿ya? Dice, desde el punto de vista informático se puede definir una infraestructura de datos espaciales como un sistema estandarizado, integrado por un conjunto de recursos informáticos, cuyo fin es visualizar y gestionar la información geográfica disponible en Internet. La figura representa mediante un esquema cómo el sistema permite por medio de un simple navegador de Internet que los usuarios puedan encontrar, visualizar, utilizar y combinar la información geográfica según sus necesidades. Entonces acá, en esta definición, por ejemplo, le da también, no tiene una mirada de que esto se pueda eh, mantener en el tiempo, ni tampoco apunta a los objetivos de cómo con esto yo logro impactar positivamente en el bienestar de la ciudadanía. ¿Ya? Pero sí entra en algo que no habían, por ejemplo, abarcado las otras definiciones, que tiene que ver con los temas ya más de análisis, ¿ya? Cuando habla de encontrar, visualizar, utilizar y combinar, en una palabra eso es análisis, ¿ya? Y de alguna manera lo que busca también esta definición es que si yo tengo todo esto de manera bien ordenada, tengo los datos, todos interoperan, etcétera, etcétera, puedo generar muchos geoprocesos basados en un servidor. ¿Ya?
que también es algo importante en una IDE hoy en día. Ya hoy en día, o quizás si nos remontamos a años anteriores, era algo muy lejano por las capacidades de procesamiento que tienen los servidores, los computadores, pero hoy en día sí hay buen acceso a procesamiento, ¿ya? De hecho, por ejemplo, antes era muy difícil mantener una página web que, que tuviera una gran cantidad de visitas diarias, porque a veces colapsaban los servidores y hacía que la página web se cayera, ¿ya? Entonces, eso estábamos hablando, estoy hablando de años atrás, recién, solamente por visitar la página. Imaginémonos si quisiéramos procesar algo. Uy, nos votan un par de miles de personas y votaban el servidor. Y hoy en día, con todo este tema del crecimiento principalmente de servidores de la nube, de que ahora es muy fácil que aumentarle la RAM, etcétera, hoy en día ya tenemos capacidad de procesamiento en servidores mucho más accesibles y eso permite que hoy en día nosotros no solamente podemos eh, eh, solamente disponer de información, sino que también la ciudadanía pudiese ocupar la información para hacer algún tipo de análisis y en vez de solamente descargar información, descargar un resultado, ya que está relacionado con alguna pregunta que uno quiere hacer. Por ejemplo, decir, ok, me gusta que esté el río ahí, que yo lo pueda ver, lo pueda descargar, pero en realidad lo que yo ando buscando es, eh, ante una crecida del río, cuáles serían las áreas inundables, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, ese tipo de cosas es las que debemos siempre estar pensando y no solamente setearnos a la tecnología de hoy, sino que también lanzarnos al futuro también, ¿ya? Em, Hay algo que se llama la jerarquía de las guías, ¿ya? Ahora, llámese jerarquía en la bibliografía, eh, dije la jerarquía, en la bibliografía, ¿ya? Eh, Llámese jerarquía a un orden de IDE, pero no significa que hay un orden jerárquico de que, por ejemplo, una IDE, como dice acá, state, que es estatal, le rinda a una nacional, ¿ya? No es que la nacional esté por sobre la estatal o la regional, en este caso, ¿ya? Eh, Tiene que ver más eh, tiene que ver con cómo vamos a armar estos nodos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué significa esto? De que si yo soy una municipalidad, yo como municipalidad genero información de mi comuna, ¿ya? Y a su vez, tenemos otra municipalidad que va a ser mi municipalidad vecina, que también está generando información territorial de su comuna y así sucesivamente, muchas comunas estamos generando información. ¿Y no sería buena idea que todas las municipalidades nos interconectemos y juntemos todos esos datos y finalmente armemos la región? Entonces, ahí lo que estamos pensando es que muchos nodos se conectan con un nuevo nodo que va a ser la región. ¿Ya? Entonces, así nos evitamos que un gobierno regional tenga que estar cartografiando o produciendo información de toda su región, sino que la complemente con otros elementos regionales que a la municipalidad no le interesan, pero sí al gobierno regional sí, porque son elementos, por ejemplo, mucho más interregionales, ¿ya? Y a su vez, si unimos a todas las regiones del país, ¿qué pasa si las unimos y armamos Chile en este caso? ¿Ya? Entonces, tenemos muchos nodos que arman ahora Chile. Entonces, a eso le llamamos esta como jerarquía, ¿ya? Ahora, debemos entender de que ese es el mundo ideal que hoy en día, al menos por ejemplo en Chile, no se cumple a cabalidad porque no todas las municipalidades tienen una IDE bien constituida, ¿ya? Sin embargo, existen otras organizaciones dentro del país que sí aportan a armar una cartografía nacional. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Obras Públicas que se encarga, por ejemplo, de tener cartografiada toda la red vial principal de Chile. Y con eso tenemos todas digamos, los caminos que tienen un rol en Chile cartografiados perfectamente. Listo. Entonces, caminos, ok. Luego tenemos un Instituto Nacional de Estadística, que es un excelente productor cartográfico, y lo que hace es que entre cada censo o precenso va cartografiando todas las manzanas de Chile para que después se les pueda agregar un identificador único nacional y con eso poder salir a censar. Entonces, ya tenemos los caminos de Chile, ya tenemos las manzanas de Chile, ¿ya? Por otro lado, tenemos también nuestro instituto cartográfico, que sería el IGM, que se encarga de todo, por ejemplo, del levantamiento de la cartografía regular de Chile, la topografía para generar la carta regular, la cartografía regular, uno al 100.000, uno al 50.000, uno al 25.000, etcétera, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, un CONAF,
que se va a encargar de hacer, por ejemplo, todo el análisis de los suelos de Chile, independiente lo haga en terreno o lo haga satelitalmente. Lo que a nosotros nos interesa es que esto esté perfectamente cartografiado. Y para suerte nuestra, y de manera muy rápida y sencilla, se puede hacer satelitalmente. ¿Ya? Después tenemos, por ejemplo, un CERNA Geomin, que nos puede decir dónde están los volcanes de Chile, dónde están las áreas de peligro en caso y así sucesivamente podemos estar hablando de muchas instituciones que crean información territorial, pero no son una municipalidad, sino que se preocupan de tener como esta cartografía a nivel nacional, ¿ya? Entonces al final nos damos cuenta de que tenemos otro nivel organizacional que no está como dentro de estos nodos jerárquicos, pero sí nos contribuyen a armar una cartografía nacional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de jerarquía, no hablamos de una jerarquía de mando, ¿ya? Sino que hablamos en este caso de una jerarquía de compartir información geográfica eh, para que nosotros podamos armar toda esta gran infraestructura, en este caso, a nivel país, ¿ya? Partiendo desde lo más global, existen IDES globales, ¿ya? Si uniéramos todos los nodos que existen en el mundo, vamos a armar lo que se llama una IDE global, ¿ya? Pero como dice acá, pero en la actualidad no existe ninguna estructura que soporte política y técnicamente una IDE global. Entonces, hoy en día es como un proyecto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque entre continentes, digamos, aún entre continentes, o entre países, por decir mejor dicho, aún así entre países no hay como un completo consenso de poder armar una IDE que junte a todos los países y armemos una IDE global, ¿ya? Así como lo expresé recién, no suena tan difícil, po, porque yo digo, pucha, que ¿saben qué? Y esta aquí sale mi alma de, de negocio privado. Si me pongo a esperar a todos los países que se pongan de acuerdo, voy a estar esperando 5, 10 años. Me es mucho más fácil, em, me es mucho más fácil en este caso, yo tomar la iniciativa y empezar a juntar los sets de datos que yo necesite y empezar a armar los sets de datos a nivel mundial que yo necesite. Por ejemplo, en todos los países puedo tener datos de caminos, por ejemplo, de manera de Open Data, por ejemplo. En casi todos los países hay un Instituto Nacional de Estadística que dispone de su información, puede hacer algo. Hay mucha información, quizás no a una escala grande, pero sí mucha información satelital, que a partir, por ejemplo, de datos de Alospasar o de Landsat, puedo armar a nivel mundial usos de suelo. De hecho, hasta con Alospasar pudiese armar curvas de nivel de todo el mundo. Entonces, si me pongo a esperar los países, puedo tomar una iniciativa. Dicho eso, lo que recién les dije, ¿ustedes conocen IDEs globales que hayan tomado esta iniciativa? Porque acá dice de que no existen, teóricamente, ¿ya? O por así decirlo, oficialmente. Pero sí hay empresas que han tomado esta iniciativa. ¿Se le ocurre cuál, por ejemplo? Data Wings, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles más? Hay varias. Unas muy Profe, conocidas y que ustedes usan todos los días. el Google Earth. Por ejemplo, Google Earth, ¿ya? El mismo Google Maps, ¿ya? Waze. Son iniciativas globales que han dicho, ¿saben qué? No vamos a esperar a los países que se pongan de acuerdo. Yo como Google tengo tal poder de negociación y financiamiento que puedo ir a todos los grandes proveedores de cartografía del mundo y decirle, oye, te compro la cartografía porque tengo un proyecto global. ¿Listo? Te compro Chile, te compro Argentina, te compro Brasil y empiezo a armar América, después me paso al otro continente y empiezo a armar toda la cartografía de calles de Chile. ¿Ya? Eh, Después alguien dijo, oye, yo no tengo tanta plata, pero puedo partir con algún tipo de cartografía base y puedo hacer que la misma gente vaya colaborando con la cartografía y, por ejemplo, y ahí está el proyecto de OpenStreetMap, ¿cierto? Entonces sí, y como ustedes también, alguien dijo por ahí, Google Earth, quizás antes de poner cartografía digital sobre las imágenes satelitales, dijo, voy a armar este globo con todas las imágenes satelitales. Hay una película de eso, no sé si la han visto, es re buena, se las recomiendo. Que arman el globo y arman como este algoritmo para poder pegar todas las imágenes satelitales que estuviesen disponibles en el mercado gratuitamente, comercialmente, para poder armar este globo completo a imágenes satélites. ¿Ya? Después, obviamente, Google dice qué otras cosas podemos ir mejorando y después dice, le vamos a poner cartografía digital sobre las imágenes satelitales. Ya sé, a nivel privado sí existen.
¿ya? Pero a nivel como oficial, como lo que les decía, Naciones Unidas hace el intento de tener una comunicación entre todos los países, el IPGH también, pero ya más a nivel investigativo, eh, y hay ciertas iniciativas, pero aún no se concretan oficialmente, ¿ya? Sí les puedo decir de que Naciones Unidas sí está haciendo todos los esfuerzos y sí hay buenas iniciativas, por ejemplo, de construir una, eh, se me olvidó el nombre del proyecto, pero imaginémonos armar una I de Américas, una I de África y así sucesivamente, y el día de mañana unir estos portales, ¿ya? Pero hoy en día nada oficial, pero sí a nivel corporativo, ¿ya? Luego existen, por ejemplo, IDES continentales, que son cuando los continentes se unen para armar esta infraestructura de datos, ¿ya? Obviamente se coordinan diferentes países en una misma región geográfica. El objetivo es que todos estos países de alguna manera interoperen bastante bien con sus datos y obviamente sea comunitario y transfronterizo. Acá hay un ejemplo muy bueno. Bueno, quizás hacer una ida entre Australia y Nueva Zelanda no es muy difícil porque serían como dos grandes territorios, ¿ya? Pero sí existe la de Inspirit, ¿ya? Que es la de Europa, que obviamente la Unión Europea, si bien obviamente tiene facilidades por ser la misma Unión Europea, pero sí generó esta Infrastructure for Spatial Information in Europe, em, y armó este geoportal que logró unir a todos los países que conforman la Unión Europea. Ya, obviamente, quizás para ellos también un poco más fácil, pero igual poner de acuerdo a muchos países también tiene un gran logro. ¿Ya? Entonces, así como lo hizo Inspirit, la idea es que en Américas también algo se está conformando, lo está liderando Naciones Unidas y quizás en algún momento pronto se puedan unir estas IDs continentales. ¿Ya? Pero estas sí están en proyecto y tenemos casos como los que están acá, que sí ya están funcionando perfectamente. Luego tenemos IDES nacionales, ¿ya? Que en este caso es cuando una nación, un país, se pone de acuerdo y logra interconectar todas las bases de datos eh, a partir de los organismos que producen información, ¿ya? Como poner a todos los ministerios de acuerdo, pásenme toda esta información y podemos ir armando este Chile completo. Y acá es como les dije, desde el 2006 oficialmente nace el proyecto del SNIT y hasta la fecha ha habido una curva de madurez muy importante y ha hecho que Chile sí logre poner de acuerdo a gran parte de los ministerios, ¿ya? Yo sé que tanto a mí como a muchos de ustedes, más de alguna vez hemos tenido algún problema pidiendo datos por transparencia. Obviamente quedan muchas cosas como por pulir, eh, pero sí, básicamente quizás el 80% de lo más difícil ya está hecho, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, empieza a trabajar en estas cosas con otros países, uno ahí se da cuenta lo muy avanzado que está Chile en esta materia, ¿ya? Pero a veces a ustedes les toca trabajar en otros países y ni direcciones existen, ¿ya? No, algo tan fácil como decir, no sé, Isidro Aragonechea 3000, Las Condes, ni eso en otros países existe, ¿ya? Y va a ser si no existen las direcciones de casas, menos va a estar esa información georreferenciada, ¿ya? Bueno, haciendo doble clic un poquito en la I de Chile, perdón, en las IDs nacionales, vamos a hablar mucho, al menos en la unidad uno mucho sobre I de Chile, ¿ya? Porque es un muy buen caso de éxito, que como les comenté, es un proyecto que nace en el 2006, 2004 más o menos, empezó a hablarse ya de armar un SNIT, ahí les voy a contar como un poquito de historia de esto. Hoy en día depende del Ministerio de Bienes Nacionales, en este ministerio está alojado el SNIT, y básicamente el SNIT, como les comenté, es una red de instituciones, que principalmente públicas, que todas están trabajando de manera coordinada y colaborativa para poder poner a disposición, en este caso, de toda la comunidad, toda la información territorial. Y la idea que sea, en este caso, de instituciones públicas, es principalmente para que la información sea confiable, ya sea como la oficial de Chile. Em, en algún minuto, por ejemplo, en la creación, cuando se crea el SNIT y se hicieron muchos seminarios con respecto a la creación, en ese tiempo yo estaba 100% en empresa privada y muchas también como de las promesas de la creación del SNIT era meter la información privada también, siempre y cuando alguien la quiera donar. Al menos en ese tiempo nosotros teníamos mucha información también dispuesta a pasarla, ¿ya? Pero ahí, bueno, ahí va otras cosas también, depende el gobierno de turno, independiente del color, es cuánto acercamiento quiere tener con la empresa privada. Pero acá, por ejemplo, igual se han metido, por ejemplo, de a poquito la academia. eh, Hoy en día no se ha metido mucho la empresa privada, pero si se metiera, que es algo, sería, yo creo que muy positivo, o se ha metido muy poco.
no hay que perder el foco que esto debe ser información 100% confiable, ¿ya? Porque tiene que ser como la información oficial de Chile. Ese es un foco que no se puede perder, ¿ya? Luego tenemos la IDE regional. Ahora, ojo con el concepto región, ¿ya? Es importante porque de ahora en adelante, en toda su vida profesional, van a escuchar mucho la palabra región y ustedes deben entender, de acuerdo al contexto de que se está hablando, es si a qué tipo de región se refiere. ¿Por qué? Porque nosotros en Chile le llamamos región, en este caso a Chile, por ejemplo, que tiene 16 regiones, ¿cierto? Nos vamos a otros países y no se llaman, por ejemplo, muy cerca acá en Argentina, lo equivalente a las regiones se llaman provincias, ¿ya? Si nos vamos a Estados Unidos son los estados, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, para el chileno la región tiene un área geográfica dentro, un territorio geográfico dentro del país, pero también en mucha bibliografía internacional a la región se le llama al continente o a una parte del continente. Entonces, a veces cuando ustedes pueden escuchar, por ejemplo, en la región, por ejemplo, quizás muchos de ustedes trabajan en empresas privadas, por ejemplo, y ustedes dicen, es que nuestra empresa tiene mucha presencia en la región. No está hablando de la región de Araucanía, está hablando de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, ojo con las bibliografías de IDES, en este caso, y ojo porque tenemos en la jerarquía, ¿se acuerdan que si retrocedo se llamaba state, ¿ya? State, obviamente, porque si esta bibliografía viene de Estados Unidos va a hablar de state, pero sabemos de que nos estamos refiriendo a una región, ¿ya? O una subparte, claro, como a una subparte de un país. Entonces, ojo con eso. Bueno, llevémoslo a contexto Chile en este caso. Ojo que la prueba puede ser de cualquier forma, tienen que entender muy bien el contexto en que se esté hablando. Pero acá en este caso, en el contexto chileno, está a cargo de un gobierno regional, ¿ya? Después vamos a estudiar, de hecho vamos a tener la clase número 3 de este, que sería el viernes. Va a ser súper jurídica, ¿ya? Porque nos vamos a leer el decreto supremo. Y cuando se crea el decreto supremo, no existía el gobernador regional, pues, existía el intendente. Entonces, en el tiempo, un gobierno regional, eh, cam- en el tiempo cambió quién está a cargo del gobierno regional. ¿Ya? Entonces, también hay que entender esos cambios. ¿Y quién está a cargo de esto? ¿Va a ser el gobernador regional, el delegado presidencial? No lo sé. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Pero sí es importante que existe un gobierno regional, que tiene un gobernador regional, que tiene mucho financiamiento para generar proyectos a nivel también regional. La región necesita también tener información para tomar decisiones. Por ejemplo, pasa mucho que, de hecho, esto es cierto lo que les voy a decir, a veces el gobernador regional y sus evaluadores, el gabinete en este caso, la gente que toma las decisiones a nivel de gobierno regional, para tomar decisiones de qué proyectos aprobar y cuáles sí, cuáles no es importante saber también cómo se está distribuyendo la riqueza dentro de la región. Entonces, es muy importante tener la información territorial al día, qué hay aquí, qué hay acá es más agrícola, si es más ganadero, hasta dónde llega el radio urbano, etcétera, etcétera. Y acá las islas regionales no son como tan buenas produciendo información territorial, porque obviamente las islas regionales no tienen como tantos geógrafos trabajando, ¿ya? No así, por ejemplo, en una municipalidad, que sí vamos a tener quizá un geógrafo, un cartógrafo, un geomensor, arquitectos vamos a tener, y todos hablan el mismo idioma finalmente, ¿ya? La isla regional como que en ese sentido tiene más plata, pero le cuesta más echar a andar un motor territorial, ¿ya? Eh, pero sí puedo decir de que todas las regiones de Chile tienen una IDE regional, tienen un representante ante la IDE Chile que representa su región, trabajan mucho sobre también para poder que esta IDE siempre esté funcionando bastante bien. Les cuesta más, pero están muy bien armados. Ya no puedo decir nada contra las IDE regionales. Han hecho un muy buen trabajo. ¿Ya? Luego, bajando en la jerarquía, tenemos en este caso las IDEs locales. ¿Por qué? Porque llegamos a la municipalidad. Llámese IDE local o IDE municipal. Lo que acá estamos viendo es que cómo podemos llegar con una IDE dentro de un municipio y también que esta IDE de alguna manera, porque acá cuando ya entramos en el municipio entramos en hartas cosas. Entramos en la dirección de obras que tiene que ver con territorio, en los temas de
de planificación de la municipalidad, como que muchas áreas, de hecho hasta la seguridad también tiene mucho que ver con tema de territorio. Entonces, dentro de una municipalidad vamos a encontrar muchas unidades u oficinas que tienen que ver con y manipulan información territorial. Entonces, ahí cuando es muy importante en que una municipalidad se ponga de acuerdo, ¿ya? Esto es, si aquí me imagino que más de alguno debe trabajar en municipalidad, mi recomendación, de acuerdo a viendo los casos de éxitos que existen, generalmente las IDES no es que estén a cargo de una de todas las departamentos que existen, sino que como que se crea una unidad IDE con una o dos personas y que sea de alguna manera como más imparcial. ¿Por qué? Porque si la dejamos en la dirección de obra, si yo soy la IDE y estoy en obras, ¿qué voy a hacer? Voy a privilegiar mucho obra, 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 ¿ya? Lo mismo si nos vamos a la parte más de planificación urbana, entonces es mucho mejor que esto esté ubicado en un lugar mucho más neutral, ¿ya? Las municipalidades, ¿cuál es el estado del arte de las IDE municipales? Hoy tiene mucho que ver también con la cantidad de recursos que tenga la municipalidad, es cierto. Casi todas las municipalidades que tienen alto poder adquisitivo tienen una IDE muy consolidada, muy, muy ordenada. Muchos ya entendieron que esto no es para los geógrafos, sino que ya entendieron que esto le debe servir a la ciudadanía, y eso me ha gustado mucho cómo lo han trabajado las municipalidades. Luego tenemos municipalidades que no tienen tanto poder adquisitivo, pero que sí han entendido muy bien para dónde va esto. Y con muy poco dinero lo han hecho excelente, ¿ya? Y después tenemos municipalidades que tienen menor poder adquisitivo, quizás no, que no tienen tanta plata, no han entendido muy bien esto y lamentablemente hay muchas que no han hecho nada, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos municipalidades, por ejemplo, acá yo me saco el sombrero con la municipalidad, por ejemplo, de La Pintana, ¿ya? La Pintana, con muy poco dinero, con muy poca gente 100% dedicada a este proyecto, pero sí que han entendido muy bien que la IDE no es armar una IDE para poner shape, ¿ya? No. Ellos han entendido que las IDES están hechas para tomar decisiones, para una toma de decisiones municipal. Y La Pintana, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando eh, ya estaba declarada la pandemia, toda la gente en sus casas, em, y a mucha gente, a muchas familias, se les empezaron a acabar los ahorros, ¿ya? Porque no estaba produciendo. Y se acuerdan cuando a nivel gubernamental se empezaron a distribuir cajas con mercadería, porque ya la gente ya estaba en problemas. Y La Pintana dijo, oye, yo tengo toda mi información súper ordenada y yo puedo armar análisis para decir cuáles van a ser como los puntos de distribución, cuáles van a ser las rutas óptimas, dónde tengo gente con, por ejemplo, más anciana viviendo para ir a priorizar esos lugares. Y La Pintana armó en tiempo récord porque tenía toda la información lista, así como bien armadita, pudo armar todos estos análisis y fue un caso de éxito eh, en como, por ejemplo, la distribución de cajas para la pandemia, ¿ya? Acá en la imagen que están viendo de la diapositiva, están viendo a Pablo Loyola, a Cristian González, dos personas que ellos dos son la I de Puerto Montt, ¿ya? Y si ustedes los buscan en internet, pueden llegar a la I de Puerto Montt o al geoportal de Puerto Montt y se van a dar cuenta que también Puerto Montt, por así decirlo, si bien obviamente en este caso es capital regional, obviamente puede tener más recursos, pero no tanto como quizás los pueda tener Las Condes o Barnechea. eh, sí tiene altos recursos, pero sí claramente son solamente dos personas, y quizás pudiésemos hablar de un rango medio de ingresos, pero sí han sabido aprovechar muy bien qué es lo que ellos necesitan en cuanto a licencias, a servidores, y lo que entendieron mejor que todo es para qué sirve una IDE, que es lo que vamos a hablar mucho de para qué sirve una IDE. Ya se van a aburrir de que les dé que esto no es para los geógrafos, que esto es para la ciudadanía. Y ellos entendieron muy bien esto, y ellos armaron un geoportal hecho para la ciudadanía. Entonces, si ustedes lo googlean y se meten, se van a dar cuenta que lo que menos hay es descarga de información, sino que hay mucho portal, es un geoportal que alberga muchos portales que están hechos para la señora Juanita, para que sea muy fácil de entender, para que la señora Juanita pueda entrar y ver, por ejemplo, mira acá, yo no sabía que acá estaban estos análisis, mira lo que veo, mira acá están los indicadores comunales, que hasta un niño, por ejemplo, puede entrar del colegio y puede hacer tareas a partir del geoportal. Entonces, lo entendieron muy bien y por eso también Puerto Montt es uno de los casos de éxito, ¿ya? Maipú también, el SITMA, es como uno de los sistemas de información territorial como bastante emblemático, que viene hace muchos años trabajando, y
por ejemplo, cuando hace poquito entró con todo esto que ha pasado de Maipú, no solamente con Katy Barriga, sino que esto es un tema muy histórico, de que a Maipú ha tenido muy mala suerte con los alcaldes. Y cuando entra Bodanovich, que es el actual alcalde, obviamente un alcalde joven, que está como bastante familiarizado también con la tecnología, y cuando encuentra el Sigma, inmediatamente le saca mucho provecho. Y más encima, cuando al tiempo que entra Bodanovich, viene esta tormenta que azotó la zona central de Chile y voló los árboles, ¿se acuerdan? Todo eso. Eh, y Maipú principalmente quedó como bien herido como comuna. Y Bodanovich le sacó mucho provecho al SITMA y fue una de las comunas también que, a pesar de la gran población que tiene, en esta relación como velocidad y cantidad de población, fue una también de las comunas que avanzó muy rápido en solucionar problemas. ¿Ya? Y todo eso gracias a que cuando hay emergencias o hay un problema, los pilla con la data muy bien ordenada. ¿Mm? Luego tenemos otras IDE que no están dentro como de esta jerarquía de nodos, como les decía, como de política administrativa, que existen las que se llaman IDEs organizacionales o corporativas, ¿ya? Que en este caso estamos hablando de una institución, ¿ya? Una corporación o pudiese ser una empresa, un ministerio, por ejemplo, ¿ya? Que produce información y quiere unirse a esta red de nodos que provee cartografía para todo el país, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener en este caso una IDE corporativa que se va a encargar quizás de proveer información de todo Chile, pero del área que él es especialista. Por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, va a proveer información de todo lo que es role agrícola, por ejemplo, de fuentes de agua, puntos de agua potable rural, por ejemplo, de todo el país, pero se va a preocupar de esos niveles de información, ¿ya? Un Ministerio de Agricultura no le va a interesar, por ejemplo, cuál es el área de peligro volcánico, nada de eso, ¿ya? Pero para eso, por ejemplo, tenemos otra institución que también va a ser otra corporativa en este caso, por ejemplo, caso Cerna Geomin, que sí le va a interesar saber dónde están los volcanes, cuáles son los áreas de riesgo tsunami, perdón, de riesgo volcánico. Después tenemos, por ejemplo, el CHOA, ¿ya? Que le va a aportar en todo Chile, en todas las costas, decir cuáles son, por ejemplo, las cartografías o los mapas de riesgo de tsunami, hasta dónde pudiese entrar una ola, etcétera. Y si empezamos a unir todas estas ideas corporativas, sin querer queriendo, empezamos a armar una cartografía también a nivel nacional, ¿ya? Entonces, así, por ejemplo, hay una muy buena, que es la IDE del Ministerio de Medio Ambiente, también una IDE que me saco el sombrero con lo mateo que son. Ya han hecho un muy buen trabajo. eh, y acá algo muy importante a destacar del Ministerio del Medio Ambiente es que no solamente lo ha hecho con su presupuesto, sino que ellos como tienen esta orientación más medioambiental y que tiene que ver también con los temas de conservación de la biodiversidad de Chile y obviamente del mundo y todo, han sabido muy bien eh, postulándose a fondos internacionales. Y ellos han entendido muy bien que si postulan, por ejemplo, a este fondo, cuál es la rentabilidad del proyecto, en biodiversidad obviamente, y cuál es la información que tienen que levantar, recoger, etcétera. Y en eso, toda esta información que ellos van produciendo, lo van centralizando muy bien en la IDE del ministerio. Así que ahí tenemos un ejemplo corporativo también muy bueno. ¿Ya? Les voy a mostrar, antes de finalizar, ya, dos videos. Les voy a mostrar vamos a partir por la de los amigos de Puerto Montt. Ok. Vamos a compartir pantalla 2 con sonido. Compartir. Ahí ustedes ajustan el volumen después, pero acá está como la presentación para que vean del ejemplo que yo les decía de em, cómo conceptualizó bien Puerto Montt, que no debe ser un nodo de producción de cartográfica, sino que tiene que ser un nodo que ayude a la gente. Y acá en este video se muestra muy bien el trabajo que han hecho. Ya. Si me avisan, ahí Pablo que estás con la cámara prendida, me avisas con señas si se escucha bien el audio, ¿no? Por favor. Gracias, Pablo. ¿Cómo proyectamos el desarrollo de una ciudad? ¿Cómo se administran sus recursos humanos y económicos? ¿Existe un sistema que haga más eficiente la toma de decisiones? Las ciudades son entes vivos, con sus lógicas e identidades. Por ello, la información actualizada es necesariamente la herramienta para gestionar de forma más eficiente los recursos públicos. En Puerto
Puerto Montt, capital de la región de los lagos en Chile, entendimos que centralizar datos es un camino viable y asertivo, claro y vinculante con los públicos. Ese camino se llama Geoportal Municipal, un repositorio de información georreferenciada de carácter público, multipropósito e interactivo, diseñado para la mejora continua. Una plataforma colaborativa que se desarrolla en conjunto con distintos departamentos del municipio y estamentos gubernamentales. El Geoportal democratiza la información geoespacial para la comunidad puertomontina mediante el desarrollo de una plataforma que agrupa y sincroniza diversas aplicaciones como visores 3D, mapas web y cuadros de mandos integrados. Esta plataforma es esencial para la toma de decisiones eficientes, la elaboración de informes y el apoyo en diagnósticos comunales. Sus aplicaciones van desde el ámbito educacional hasta la justificación de proyectos y la visualización en inversiones públicas. En una sociedad global, interconectada, con millones de datos disponibles, debemos sintetizar la respuesta a los ciudadanos, inversionistas y dirigentes. Al evolucionar el uso de las tecnologías de la información en la administración pública, la plataforma Geoportal viene a entregarnos información e inteligencia territorial al servicio de la comunidad. Así avanzamos hacia una gestión pública llena de respuestas y no de preguntas. Es uno de los, o sea, el caso Puerto Montt, pueden googlearlo también para que vean que todo lo que decían en el video también es cierto. Es una muy buena plataforma. Y ahora vamos a ver el caso corporativo, una IDE organizacional o corporativa, que es el caso de la IDE del Ministerio de Agricultura, que también es eh, una muy buena plataforma que también tiene bien claro que esto está hecho, que está muy bien orientado a lo que es toma de decisiones, ¿ya? Así que ahí va. Los servicios que conforman el Ministerio de Agricultura de Chile generan gran cantidad de información, la cual en muchos casos posee una gran expresión territorial, es decir, tienen un impacto geoespacial definido y una determinada ubicación. Hace algún tiempo, para satisfacer en forma oportuna algún requerimiento de información geoespacializada por parte de autoridades ministeriales, nacionales o regionales, se debía recurrir a los distintos servicios u organismos para conseguir datos georreferenciados, que permitieran reflejar y representar en el territorio un determinado fenómeno. Muchas veces, esta información se encontraba dispersa, con diferentes formatos y sistemas de coordenadas, lo que dificultaba la entrega de una respuesta oportuna, sobre todo ante una emergencia o desastre natural. De tal modo, se hacía urgente contar con un sistema unificado, interoperable y estandarizado. Dada esta necesidad, nace la infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Agricultura y de Minagri. Este es un sistema que reúne a todos los servicios del Ministerio en una única plataforma tecnológica online y de libre acceso. IDE Minagri pone a disposición de la comunidad diversas capas de información geoespacial, procedente de estudios vinculados al mundo rural, a los recursos naturales y silvoagropecuarios, entre otros. Siendo este modo la expresión espacial de la intervención del Ministerio a nivel de políticas, planes y programas. Una de las principales aplicaciones de la infraestructura de datos espaciales es el visor de mapas, que permite a la comunidad ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de información geoespacial. Para esto, se debe ingresar a través del geoportal ide.minagri.gov.cl. IDE Minagri es un aporte a la toma de decisiones en los ámbitos público y privado, académicos y la ciudadanía en general. Por ejemplo, la información disponible puede servir para ubicar un determinado predio según su rol, medir la superficie aproximada a un cultivo, analizar el tipo de suelo en función de sus cualidades agrológicas, localizar en el territorio a los beneficiarios y usuarios de los diferentes programas del Ministerio de Agricultura, determinar las zonas de inversión pública en infraestructura de riego, conocer las áreas silvestres protegidas por el Estado y los recursos forestales del país, obtener información sobre la superficie plantada de las diferentes especies y variedades del país, además de estadísticas censales, silvoagropecuarias y datos de los diferentes pasos fronterizos. La infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Agricultura tiene como desafíos seguir brindando información territorial actualizada y de calidad, contribuyendo a la democratización en el acceso a los datos producidos. Y para lograr esto, cuenta con el compromiso de diferentes instituciones del Estado y del propio Ministerio. Esa era la del Ministerio de Agricultura, estaba como bastante bien enfocada en que puede ser como utilizada también como una herramienta de análisis. Y ahí viene algo, una anécdota que algún día me sucedió estando en la IDE, y ahí es importante que uno se da cuenta de la importancia de poder pensar en el ciudadano. Los temas territoriales a veces dan problemas también de predios, etcétera. Sabemos que existen varios peritos geomensores, etcétera, etcétera. Y un día X llama a la IDE Chile un abogado porque necesitaba una información para poder delimitar unos predios de un juicio, etcétera, etcétera.
Y ahí viene como esta anécdota de decir, ¿qué le vamos a responder? Pues al abogado no le podemos decir, descarga el chip, ¿ya? Entonces ahí uno dice, chuta, realmente es importante que lo que estamos haciendo en realidad se lo solucionemos al país, ¿ya? Y no a los 1000 geógrafos que usan Shape en Chile, ¿ya? Entonces no, yo no le podía decir descarga el Shape, instala el QGIS y ahí vaya a poder abrir la capa. No, pues sí. Es importante que también pensemos en plataformas de que puedan ser utilizadas por toda la gente, ¿ya? Y es hacia allá donde tenemos que enfocarnos cuando pensemos en IDE, ¿ya? Ya, señores, eso por hoy. Nos encontramos entonces mañana también a las 19 horas. Mañana vamos a profundizar más en el caso del caso de éxito y de Chile. Y eso vamos a ver mañana principalmente. Porque después de la tercera clase vamos a entrar en el decreto supremo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, señores? ¿Alguna duda? Dos dudas. Con respecto al material, me parece que Rosina se va a encargar de distribuirlo. Sí. Ya. Y segunda, la grabación, profesor, ¿cuándo podrá estar disponible? Ya, la grabación, hay un proceso como que corre automático de la universidad. O no sé si alguien lo hará, pero hay un delay ahí entre que la grabación está lista y no sé cómo lo hará, pero la universidad se encarga de subírsela al aula virtual. Ya, ok, profesor. ¿Alguna otra duda? Todo bien, profesor, gracias. Ok, Pablo, muchas gracias. Ya, señores, que estén muy bien, descansen y nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. noches. Qué bien. Chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches.